Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Nuevamente damos gracias a Dios esta tarde porque el Señor nos ha permitido nuevamente estar en este lugar alabando y glorificando su santo y precioso nombre. Amén, gloria a Dios. Es un privilegio muy grande. Mucha gente no lo aprovecha, no aprovecha ese privilegio que todos tenemos, todos los seres humanos tenemos ese privilegio de poder alabar al Señor. Siempre hay un lugar, y si no hay un lugar, pues está nuestra casa, nuestro hogar, el lugar donde estemos, para alabar y glorificar al Señor, para bendecir su santo y precioso nombre. Entonces siempre hay un lugar, hay la oportunidad, no se puede despreciar. No despreciemos la oportunidad. Dice un versículo en la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Perdona nuestros pecados, hay que buscarlos. Estimados amigos, los saludo en esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Sean bienvenidos a esta transmisión en esta tarde. Gracias al Señor por permitirnos saludar a todos los amigos, a todos los familiares que nos ven. Bueno, que sé que pues hay muchas personas que tienen la oportunidad de ver, pero de pronto no creen importante, pues digamos, esta figura, este personaje aquí en este lugar, predicando la palabra de Dios. Entonces, muchas cosas hacen que las personas menosprecien las cosas de Dios. Pero no hagamos las cosas por alguien que valga la pena o que sea muy elocuente o muy capacitado para hacer las cosas. No importa quién sea, solamente hagamos las cosas con el propósito de alabar y de glorificar al Señor y de oír la palabra de Dios, de gozarnos, porque la palabra de Dios es bendición, es vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice la palabra de Dios que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de este libro, de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Querido amigo, es tan importante oír la palabra de Dios. Y en esta tarde, pues los he saludado a todos en el nombre del Señor Jesús, y a los hermanos que están en esta reunión, en este culto, en esta tarde. Les invito, les ruego que me acompañen, en todos juntos vamos a cantar, cantemos para la honra y gloria del Señor, un precioso coro que dice: el mundo necesita conocer a Dios para su salvación. Amén, gloria a Dios. ¿Qué necesidad tan grande es esta? Aunque la gente no reconoce que hay una necesidad grande en la vida de cada ser humano, de cada persona, de conocer a Dios. Pero es necesario que lo conozcan para poder que puedan encontrar la salvación, para que puedan encontrar las bendiciones, los beneficios que Dios tiene para darles. Cantemos ese coro para la honra y gloria del Señor. El mundo necesita conocer a Dios. El mundo necesita conocer a Dios, conocer a Dios para la salvación. El mundo necesita conocer a Dios, conocer a Dios para la salvación. Prediquemos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación. Prediquemos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación. El mundo necesita conocer a Dios, conocer a Dios para la salvación. El mundo necesita conocer a Dios, conocer a Dios para la salvación. Prediquemos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación. Prediquemos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación. Amén. Gloria al Señor. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Al nombre de Jesús. Toda gloria. Gracias al Señor Jesús. Les invito a todos que abramos las Escrituras
en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Gloria al Señor. Epístola del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 1. Gloria al Señor. Capítulo 1, verso 16. O versículo 16. Esa costumbre de decirle verso a las cosas que no son o que no debemos, pues es mejor y más correcto decirle el versículo número 16. Amén. Entonces leamos para la honra y gloria del Señor en Romanos capítulo 1, versículo 16. Aleluya, como siempre voy a leer en voz alta y los hermanos en voz baja. Y si alguna persona que está viendo esta transmisión en esta tarde tiene a la mano un Nuevo Testamento o la Biblia y se puede ubicar en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1, versículo 16, Amén. le invito para que leamos juntos la palabra de Dios en esta tarde. Amén. Dice Gloria a así Dios. la bendita y gloriosa palabra del Señor en esta tarde. Aleluya, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Al nombre de Jesús. Toda la gloria. Tengan la bondad de estar sentados. Que el Señor añada siempre bendiciones a este mensaje, a esta predicación en esta tarde. Amén, Gloria al amén. Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Qué bueno y qué maravilloso es el Señor que nos da estas oportunidades tan gloriosas, tan preciosas, para los que nos gusta, ¿no? Porque pues hay muchas personas que antes les ofende, que antes desprecian o menosprecian esta oportunidad o este mensaje o el mensaje de la palabra de Dios, porque no saben y no conocen, y como cantábamos hace un momento, el mundo necesita conocer a Dios para la salvación. Hay mucha gente predicando supuestamente el Evangelio. Yo siempre digo y hago énfasis en esa aclaración de que hay muchos que predican el Evangelio de una denominación. Porque he visto que cada organización tiene su propio evangelio. Evangelio que, pues, en ciertas formas lo preparan, lo organizan a su acomodo, a su manera, a su forma de ellos creer, mas no como lo dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo en la Biblia, dijo en su palabra, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. San Juan 7, 37, 38, dijo el Señor esas palabras. Aleluya. Y así es como uno debe creer y así es como también debemos predicar lo que dice la Escritura. Gloria a Dios. Y estoy mirando el versículo que leímos para en él tener la meditación de la palabra de Dios en esta tarde y compartir con todos los amigos este mensaje glorioso y poderoso, porque muchas personas miran el Evangelio como algo indigno, como algo que no merece admiración y mucho menos alabanza y tampoco creer o obedecerlo. Muchas personas menosprecian el Evangelio de Cristo, pero yo veo al apóstol Pablo con unas palabras expresando unas palabras tan preciosas, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es una descripción muy maravillosa del Evangelio, pero es verdad. Amén. Es el Evangelio de poder. El Evangelio de Jesucristo es el Evangelio que tiene poder para salvación. El apóstol Pablo no se avergonzó de predicar, no se avergonzó de la familia. Para muchas personas, qué vergüenza. Uy, no, qué oso, dicen algunos, es de pronto
tener algún contacto con el Evangelio, de pronto escucharlo. Pero el Señor Jesucristo nos ha mandado a los que creemos en el Evangelio, nos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque es tal el poder y tan grande el poder del Evangelio, que tiene poder y es el único que tiene poder para salvar a la humanidad, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Por eso el apóstol Pablo miró el Evangelio de esa manera y lo describió de esa manera. No me avergüenzo, no le dio vergüenza, no tener que de pronto padecer desprecio de la gente, menosprecio de la gente, tal vez de la familia, tal vez del amigo, del compañero, porque muchos amigos y muchos compañeros desprecian a la persona que ha tomado la decisión de seguir el Evangelio. Pero quiero decirle, amigo y hermano, en esta tarde, que el Evangelio tiene poder. Aleluya. Porque el Evangelio es Dios. El Evangelio es Jesucristo. Y es tan grande y poderoso el Evangelio que por el Evangelio se han hecho cosas grandes y maravillosas en esta vida. Muchas personas han sido transformadas por el Evangelio. A mí, por ejemplo, tengo un testimonio que puedo compartir con las personas que me conocieron hace muchos años cuando no había conocido este Evangelio. Y que el Evangelio me cambió y me transformó. Que el Evangelio me hizo una persona y hoy me siento una persona digna y útil para todo bien, para la sociedad, para la familia, para todo bien. El Evangelio nos ha hecho útiles porque el Evangelio tiene poder, el Evangelio es poderoso. La gente no se imagina, la gente no cree, no calcula, no tienen la menor imaginación de ese poder tan grande que tiene el Evangelio. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Le quiero compartir una historia de la Biblia. Había un profeta llamado Eliseo. Ese profeta, como todo ser humano, como toda persona, alguna vez murió. Pero fue un hombre que sirvió a Dios con integridad. Fue una persona que tuvo en su vida, en su corazón, el poder de Dios. Y ese poder lo impregnó, ese poder lo llenó hasta los huesos de de Eliseo. Estaban llenos de ese poder del Evangelio. Dice la Biblia que él un día murió y lo sepultaron. Como toda persona, lo llevaron, lo sepultaron en un lugar y hacía un año que Eliseo había muerto. E iban por allí, había enfermado a otra persona al año y lo llevaban a enterrar. Los llevaban quizá al cementerio a enterrarlo, pero por allí venían unas bandas de personas malas, de gente mala, y estos que llevaban a un muerto a enterrar, del susto que les dio al ver esa gente mala que les podía hacer mal, lanzaron el muerto, el difunto que llevaban, lo lanzaron al sepulcro donde había sido enterrado Eliseo. Y cuando ese muerto cayó al lugar y tocó los huesos de Eliseo, inmediatamente se levantó otra vez sobre sus pies y resucitó, volvió a la vida. Para que usted piense, para que usted analice, para que usted calcule el poder de este Evangelio. O sea, el poder de Jesucristo. El poder de Dios que está allí en el Evangelio. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y yo quiero compartirle, querido amigo, la lectura de ese versículo, de esa palabra que le he mencionado, porque no es un cuento que yo me haya imaginado. Quiero leerle unos 3 versículos, 2 o 3 versículos de esta escritura que se encuentra en la segunda, aleluya, en el segundo libro de Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 20 en adelante. Aleluya, demos la gloria a Dios. Usted puede comenzar a pensar, querido amigo, este evangelio que muchos desprecian, este evangelio que para muchos es molestia, mire lo que produce, mire lo que
nos trae, lo que nos da el Evangelio? Poder, poder y poder nada más, y poder nos da el Evangelio. Aleluya. Dice el versículo 20. Segunda de Reyes, capítulo 9, capítulo 13, versículo 20 dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Aleluya. Gloria a Dios. ¿No merece esto un gloria a Dios? ¿No merece esto una alabanza para el que vive por los siglos? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya, aleluya! No fue Eliseo. No fueron los huesos de Eliseo los que resucitaron a este muerto. ¿Qué fue? El poder. El poder de Jesucristo. Amén. El poder de Dios. Amén. Muchos dirán, pero no, ahí no estaba Jesucristo, ahí estaba Él. Amén. El Señor Jesucristo estaba cuando crearon el mundo. Cuando hicieron el mundo estaba Él. Aleluya, era que no se había manifestado. Estaba oculto entre las palabras, era el verbo. La Biblia dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Amén. Y ese Dios se manifestó y se llamó Jesús. Amén. Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Demos la gloria a Dios. Ese que resucitó ese cadáver. Aleluya, se llama Jesucristo. Gloria a Y Dios. es el mismo que yo estoy predicando hoy. Gloria a Dios. Es el mismo que Pablo dio allá en Romanos. Y extasiado, lleno de gozo, de alegría, dijo: no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mire qué bendición tan grande. Y mucha gente desprecia. Y mucha gente cree que el Evangelio es para pobres, para gente ignorante, para gente sin valor, para gente que no tiene quizá ningún reconocimiento. Muchas personas piensan, pobrecitos, los evangélicos. Pero yo digo en esta tarde, qué pesar que la gente no conozca a Dios. Qué pesar que la humanidad no conoce a Jesucristo. Si lo conocieran, lo conocerían para salvación. Amén. Amén. No lo menospreciarían, no lo abandonarían, no lo dejarían, no lo desecharían, no huirían de él. Sí, Aleluya. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese evangelio que vino a este mundo, ese evangelio que nació un día y vino a esta tierra haciendo bien a la humanidad, Aleluya. cambiando, transformando vidas, transformando personas. El mundo necesita un cambio. O sea, la humanidad necesita un cambio. Es un cambio que solo Jesucristo se nos puede dar. Amén. Es una transformación que solo Jesucristo puede hacer en cada uno de nosotros, en cada uno de ellos. Amén. Pero no es el hombre, no es la fama, no es el dinero, no es el poder el que cambia y transforma al hombre. Es Jesucristo. Amén. Es el amor tan grande y glorioso de Jesucristo, Amén, que se manifestó allá en la cruz del Calvario, que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Es Él el único que puede cambiar y transformar al hombre. Amén. Amén. Cambiar esta sociedad,
cambiar esta situación que hay en el mundo, la humanidad que anda desesperada, angustiada, perdida de horizonte, que no encuentran salida de sus problemas. Unos dicen, ¿yo qué hago? Otros dicen, ¿por qué a mí? Otros callan, pero sufren callando, sabiendo lo que están viviendo. Es porque han despreciado al que tiene poder para salvarlos, al que tiene poder para sacarlos adelante. Amén, Lo han menospreciado. Mire el apóstol Pedro, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Al nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, aleluya, nos encontramos una historia tan gloriosa, donde Dios manifiesta su poder, donde el Evangelio, aquellos hombres que salieron por la tierra, que salieron por el mundo, por todas partes, salieron de allá, de esa ciudad donde se originó el Evangelio, donde se originó la salvación para todo el mundo. El apóstol Pedro, uno de ellos, aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del versículo 32 en adelante, hay un título que dice, curación de Eneas. Aleluya. Dice la palabra de Dios, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, una ciudad, claro, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba en cama, pues era paralítico. Amén. Terrible una situación de esta. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Aleluya. Qué trabajo, ¿no? Qué esfuerzo tan grande el de Pedro, ¿no? ¿Por qué menosprecian el Evangelio? Pedro era un pescador. Pedro era un hombre del mar, un hombre que trabajaba, su profesión era pescar o la pesquería. Era una persona, como toda persona, que trabaja en diferentes cosas de este mundo. Amén, amén. Pero un día llegó Jesucristo a su vida. Un día llegó el Señor Jesucristo y lo llamó y le dijo, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Amén. Gloria a Le Dios. cambió la profesión de un pescador de profesión a un pescador de almas, a pescar almas. Aleluya. Pero para que Pedro llevara a cabo esta misión, Él lo llenó con su poder. Amén. Él le dio este poder de que en esta tarde yo les estoy predicando. Este poder que Pablo vio en el Evangelio. Pedro allí estaba lleno. La Biblia dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios. Y la Biblia dice, en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Amén, amén. Y Pedro llegó allí a la casa de Eneas, una persona que estaba en una situación postrado, paralítico. 8 años llevaba tendido en una cama, sin poderse mover. Seguro que habría perdido la esperanza, si algún día la tuvo. Quizá este hombre de pronto ya se había adaptado, se había sometido, se había entregado a la pena de estar allí paralítico. Pero el apóstol Pedro llegó con un poder. Como le dijo al paralítico, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Amén, amén. Así le dijo a Eneas, le dijo ahí en el versículo 35. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Sí, Y quiero hacer un paréntesis en este momento. Hay muchos que creen
que las organizaciones o las denominaciones o los pastores o ciertos eventos que hay en el mundo son los que sanan a la gente. Muchos creen de que hay que ir de pronto a Medellín, o hay que ir a Cali, o hay que ir al Campino, hay que ir allá a la 68, donde se reúnen miles de personas, donde hay un pastor de nombre y renombre, donde hay unos que se llaman obispos, unos que se llaman, bueno, no me acuerdo en este momento de los títulos que estas personas se otorgan, reverendos, en fin, que se llaman así de pronto. Pero allí llegó Pedro, un hombre, como algunos lo describen, rústico, un hombre sin letras, un hombre solamente honrado, trabajador, sencillo, pero temeroso de Dios, lleno del Espíritu Santo. Amén, Llegó amén. Pedro a aquel lugar y no le dijo, Eneas, yo te sano. Eneas, la iglesia tal te sana. No, amén. ¿Qué le dijo al enfermo? ¿Qué le dijo al paralítico? A ver, alguien que me ayude a decirlo. ¿Qué le dijo? Eneas, Jesús te sana. Aleluya. Y le dijo Pedro, a ver, digámoslo, Eneas, Jesucristo te sana. Amén. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Amén. Oiga, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Amén. 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 Se convirtieron al Señor. Aleluya. Gloria a ¿Cuántas Dios. veces hemos visto estas cosas? ¿Cuántas veces hemos leído? ¿Será que la gente no le cree al Señor? Miren, no es necesario ver un paralítico levantándose. Es suficiente leer la palabra de Dios y creer en ella Amén. para ver el milagro. Y si usted está viendo este milagro, si una persona aquí en este lugar o una persona que me está viendo u oyendo en la transmisión de este mensaje, escucha esta palabra, y Pedro le dijo, Eneas, el Señor Jesús te sana, Aleluya. levántate Amén, amén. y haz tu cama. Y enseguida se levantó, el paralítico se levantó. Gloria al Señor. Amén. Para mí es como si lo estuviera viendo. Amén, amén. Para mí es como si lo estuviera viviendo, el momento, la situación, el caso, como si lo estuviera viendo. ¿Por qué la gente no puede ver por la fe? ¿Por qué la gente tiene tal vez una fe sin ojos? No pueden ver lo que la palabra de Dios dice. Si creyéramos a la palabra de Dios, en este momento un paralítico estaría levantándose, o Aleluya. muchos paralíticos, o muchos enfermos de diferentes enfermedades estarían levantándose al oír estas palabras. Amén, amén. No sería Eneas, sería de pronto Pedro, sería de pronto Gustavo, sería de pronto Gloria, sería de pronto Marta, sería de pronto Aleida, sería de pronto Amparo, cualquier nombre, cualquier persona que estuviera enferma y que dijera, yo también me levanto, yo también me levanto en el nombre de Jesús. Yo también me levanto. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate. 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 Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Aleluya. Demos la gloria a Dios. Pero ahí no se acaba el poder. Ahí no se acabó el poder. La Biblia nos sigue diciendo a partir del versículo 36 en adelante. Voy a leerle también una porción allí y ahí terminamos. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, aleluya, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, o sea, ya la habían arreglado
como organizan, como arreglan a los muertos para velarlos, para, en fin, para tenerlos listos, para darles sepultura. La pusieron en su cama. Y como Lida estaba cerca de Jope, Jope era donde estaba Pedro, donde había sanado a Eneas. Aleluya. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, o sea, las familiares, las hermanas, en fin, de esta mujer, de Tabita. Gloria al Señor. Entonces, aleluya. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde, aleluya, le rodearon las viudas y los... Gloria al nombre de Jesús, que las cabezas se me nublaron. Damos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Al nombre de Jesús. Gloria. Aleluya. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, volviéndose al cuerpo, y dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Ustedes sí ven, Amén, amén. donde hay poder no hay que tumbar a la gente, como ocurren por ahí en algunos lugares, que forman un escándalo, que forman un problema, tumbando a la gente, tirándolos y poniéndolos a patalear como si estuvieran muriendo, a estremecerse ahí en el suelo, a hacer cosas raras para que alguien diga que una persona fue sana. Miren donde está el poder de Dios. Mire dónde está el verdadero poder en el evangelio que Pedro estaba predicando, el evangelio que Pedro vivía. Solo tenía que decirle a un enfermo: fulano, levántate. Amén, amén. Fulano, levántate. Y le dijo Pedro a esta mujer. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Aleluya. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Amén, amén. Para eso hace el Señor los milagros. Para eso sana el Señor a la gente. En una ocasión, una señora desahuciada de los médicos, una señora que tenía cáncer en el hígado, que esperaba los últimos momentos para morir, la llevaron al lugar donde estaba predicando este servidor. Y oré por esta mujer, y el Señor la sanó. El Señor Jesucristo la sanó. Pero ella ni siquiera se volvió a acordar de ir a darle la gloria a Dios. Se desapareció completamente de aquel lugar. Querido amigo y hermano, este poder tan grande que usted está viendo en la palabra de Dios, este poder tan maravilloso que los apóstoles, que ellos administraron ese poder de Dios, la Biblia dice que Él los ha hecho administrador de sus misterios, y estos misterios que mucha gente no puede entender, este misterio que mucha gente no puede creer, un milagro, una sanidad hecha de una manera tan sencilla. Fulano, levántate en el nombre de Jesús. Amén, Ese amén. poder que el evangelio tiene, ese poder tan grande, hoy está entre nosotros. Amén. Hoy está aquí. Es la palabra de Dios, es el evangelio de Cristo el que tiene poder, y que en esta tarde les he predicado. En el nombre de Jesús. Estemos de pie, por favor. Estemos de pie en esta hora. Hagamos la oración que siempre hacemos. Primero, dándole gracias a Dios por esta palabra. Mire, yo no puedo hacer nada.
Como el apóstol Pedro no hizo ningún movimiento, no hizo ninguna clase de ejercicio ni nada, ninguna cosa, sino solamente invocó la palabra de Dios, invocó el Evangelio de Cristo, invocó el nombre del Señor Jesús. Así también yo no puedo hacer nada, y ninguna organización, y ningún predicador, ningún pastor puede sanar, pero el Señor Jesucristo sí. Él puede sanar, y Él está aquí. Yo lo he predicado. Su palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaré yo en medio de ellos, dijo el Señor Jesucristo. Yo sé que Él está aquí. Voy a orar en esta tarde por las personas que han oído esta palabra, por las personas que han visto este video, por los hermanos que están aquí y que de pronto tienen alguna situación, algún problema, algún mal, alguna enfermedad en este momento. El Señor Jesucristo, yo solamente voy a ministrar su poder, yo solamente voy a hablar, yo solamente voy a orar, pero el Señor Jesucristo, que es el que tiene el poder, Él es el que puede hacerlo todo. Si usted, amigo o amiga que me ve, que me oye en esta tarde, tiene un problema o una necesidad, y usted clama a ese Dios, usted invoca ese nombre: Señor Jesucristo, sáname. Señor Jesucristo, tócame. Señor Jesucristo, levántame. Señor Jesucristo, cámbiame. Señor Jesucristo, cambia a mi hijo, sácalo de las drogas, sácalo del alcohol, al esposo o a la esposa, a cualquiera que sea, cualquier problema. Recuerde que para Él todo es posible. Yo solamente voy a orar y le voy a decir al Señor que lo escuche a usted, que lo mire y que lo sane, que lo levante, que le responda a usted lo que le está pidiendo. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, he predicado tu palabra, he predicado tu poder que es grande, y yo tampoco me avergüenzo del Evangelio, porque sé que es poder de Dios para salvación, para sanidad, para liberación, para romper cadenas, para romper ataduras. En esta hora, Señor Jesucristo, que he predicado esa palabra, y que hay personas allá al otro lado, que hay personas conectadas a este mensaje, o que van a ver en el transcurso de esta semana personas con problemas, con enfermedades. Señor, te ruego en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, extiende tu mano, Señor, allá donde haya alguien enfermo, aquí donde haya una persona con una necesidad, con un problema. Tócalo, Señor, desátalo, libéralo, sánalo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ruego, Señor, te ruego en el nombre de Jesús. Toca a ese enfermo, toca a esa persona necesitada, Señor, en esta hora, Padre Celestial. Glorifícate, Señor, glorifica tu nombre, Señor Jesús. Glorifica tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Aleluya, gracias.